www.eflyacademy.com. Vamos a hablar de aviación de inglés, un curso súper interesante para todos los profesionales de la aviación, un curso que se requiere durante tu formación profesional en la parte de aviación, exactamente en las comunicaciones aéreas, sobre todo para cumplir el requisito indispensable de tener el certificado de competencia lingüística. Esto va a ser un plus para que te dé la autorización de volar al exterior y tratar de lograr el nivel 4, 5 y 6 hasta la lengua nativa. Entonces, eFly Academy te ofrece Aviation English por un mes, 5 lecciones, acceso a la plataforma con grabaciones, certificado de participación. Como un piloto de línea aérea serían todas las clases. Ese piloto le daría todas las clases de inglés y aviación justo para que puedas poder comunicarte en el idioma inglés, que es el idioma internacional de la aviación. Y es importante que tomar en cuenta en la seguridad operacional que la comunicación es un factor causal de los accidentes aéreos. Y es motivo de hoy hablar de la seguridad de la aviación. Cuando hablamos de la seguridad de la aviación, vamos a hablar de la seguridad de vuelo. Estamos hablando de este conjunto de acciones que se toman con el objetivo importante de preservar algo. Eso es lo que queremos preservar, evitar que ocurran accidentes y que posiblemente esos incidentes no puedan generarse un accidente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Todo esto viene distribuido o compilado en lo que sería el error humano. Recuerden que la aviación, el objetivo más importante que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional es el correcto progreso de las operaciones aéreas, pero todos estos esfuerzos van dirigidos a la seguridad de la aviación. Recuerden que la OASI, luego de la Segunda Guerra Mundial, se formó con esto, con la intención de tener un orden a la operación, de dar normativas, porque si no la aviación sería algo como esto. Tendríamos un ejemplo de un desorden, todo el mundo haría lo que le diera su posible intención, lo que podría hacer en el día a día. ¿Okay? No tendríamos normas y la aviación lo que hace, la Organización de Aviación Civil Internacional lo que hace es normar, dar las pautas formales a todo esto. ¿Okay? ¿Cómo van a ser las operaciones aéreas? Como sin las normas internacionales, los países, ¿okay? Que son 193 países agregados, no podrían tener el derecho a volar a otro país. Tendríamos que aprendernos las normas. ¿Okay? Las normas de cada país. Esto es algo muy importante y por eso es el curso de inglés de la aviación importante, porque tenemos que comunicarnos en un único idioma, tener una única regulación, que por supuesto hay países que de alguna u otra manera hacen unas diferencias que van enfocadas a las seguridades de sus operaciones, pero importante que tener una pauta formal. Bien, entonces vamos a hablar en este momento de la seguridad como un elemento importante. Pero para hablar de la seguridad y hablar de quién realiza los accidentes, indudablemente que es el factor humano. El factor humano es ese elemento que se repite, es una expresión que se aplica a cualquier factor relacionado con lo que son el humano como tal, ¿verdad? Eso es lo que sería. Entonces, el elemento humano podemos decir que es la parte más flexible, adaptable, valiosa de este sistema, pero también el que se hace más vulnerable a estas influencias externas también que pueda afectar su desempeño negativamente. Entonces, a través de todos los años se ha venido estudiando este comportamiento humano a través de sistemas. ¿Okay? Se ha buscado de manera sistemática ver cuáles fueron los factores contribuyentes que pudieron generar ese error. Dentro de estos modelos que hemos estudiado y que están normados en los documentos de la OASI, en el documento del Manual de Instrucción de Factores Humanos, por ejemplo, tenemos el ejemplo del modelo Shell. Tenemos el modelo Shell, que es uno de los modelos de 1972, que es un modelo que trata de
hacer comprender cómo es el enfoque de la persona en su entorno operacional. Vemos 4 letras que parecen de lo que sería la compañía de combustible, pero sin embargo la parte más importante es el elemento humano, el livewire, este que está aquí, ¿ok? Y es su interacción con su entorno, con la parte física, con la parte que no es física, que serían los reglamentos, con la parte del ambiente y con su unión con las otras personas. Este modelo que fue presentado por Edwards y modificado por Hawkins, es un modelo que explica cómo interactúa el hombre con su entorno operacional y que se puede mostrar sistemáticamente para saber cuáles fueron las causas o factores que pudieron haber contribuido a ese error. Hablando del error como una acción u omisión que puede desviar de las intenciones. ¿Okay? Cuando se habla de factores contribuyentes, habla de ese factor causal que afecta el rendimiento humano. El error como tal no se puede decir, ¿ok? Porque no se puede explicar. En cambio, estos factores contribuyentes sí se explican porque van a ver cómo alteraron y cómo podemos prevenir y reducir la probabilidad de que ese error pueda contribuir a un accidente. Otro de los modelos que podemos presentar es el modelo de James Reason, esa metáfora del queso suizo. Lo que hemos visto que son lonjas de queso apiladas, queso de huequitos, los huecos son la representación de los errores y esos errores pueden ser más grandes o más pequeños, huecos más grandes, más pequeños que se van abriendo a lo largo de la lonja. Este modelo de seguridad de James Reason, ¿okay? Lo que hace es explicar, ¿okay? Cómo lo que serían las causas que originaron el accidente. Fue realizado en 1990, pero no es de la aviación. Recuerden que estos modelos son adoptados por la aviación de acuerdo a las experiencias que hemos tenido con respecto a las otras industrias, por ejemplo, las industrias nucleares, las petroleras, toda esta serie de errores que se han cometido, la aviación lo ha tomado y lo norma dentro de sus documentos para poder saber y entender en este momento, en este modelo, por ejemplo, cuáles fueron las causas. No se originan las cosas por casualidad, sino por causalidad. Otro de los modelos a estudiar, que es bien importante dentro de la seguridad de la aviación, tenemos el caso del modelo TEN. Ese es el resultado de la seguridad en forma gradual. Ese es el último nivel de la cultura del CRM. Lo que empezó por la cabina ahorita debe ser por la compañía, del constante esfuerzo de mejorar los márgenes de seguridad en las operaciones de la aviación a través de esta interacción y el conocimiento de los factores humanos. El modelo TEM, este que está aquí, es la gestión de la amenaza y el error. Esto está contemplado en el anexo 1 de la OASI, donde especifica cuáles son los requisitos para obtener las licencias. Y dentro de los requisitos para obtener las licencias aparece que la persona que opta la licencia de piloto privado, piloto comercial y de línea aérea y las demás licencias, inclusive las de técnico de mantenimiento, podemos incluir las de tripulantes de cabina, los de lo que son el cabin crew, podemos ver que ahí aparece este estudio de la amenaza y el error, el modelo de la amenaza y el error, que hay que explicarlo. Esto es la interrelación que existe entre la seguridad operacional y la actuación humana. El modelo TEN se centra en el contexto operacional y en la realización de las personas en sus funciones cuando hacen las operaciones. El modelo describe y diagnostica la actuación humana en el performance. Sabemos que aquí en este momento se generan, en este caso, errores de la persona, pero también tenemos amenazas que son externas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar contramedidas, paliar y mitigar estas acciones, ¿ok? Mecanismos de defensa para no llegar a una situación no deseada, que es lo último. Entonces, llevar siempre a la operación segura. Aquí vemos entonces estos modelos muy importantes que están normados en nuestros documentos, sobre todo en los documentos de factores humanos, y tenemos también otro ejemplo de las normativas, es el anexo 2 de la OASI. Habíamos hablado del anexo 1 de la OASI, pero también podemos ver el anexo 2 de la OASI, que es este anexo, que es cómo debemos hacer las cosas, cómo deben estar establecidas nuestras normas, yo diría las reglas del juego,
Cuando hablamos de las reglas de juego, también tenemos que saber en qué reglas estamos volando. Por ejemplo, en la regla de vuelo visual, y aquí establece en el anexo 2, aparece las reglas de vuelo visual en su capítulo 4. Aparecen las reglas de vuelo visual, pero también aparecen las reglas de vuelo instrumental. Es muy importante poder definir una que otra. ¿Ok? Aquí tenemos entonces las reglas de vuelo visual. Vamos a verlas acá. Instrumental. ¿Ok? Las reglas de vuelo por instrumentos. Y aquí hay que establecer una diferencia entre una y otra. Es importante para la seguridad de vuelo poder saber definir cuál es la diferencia entre una y la otra. Por ejemplo, entre las reglas de vuelo visual podemos aquí hacer referencia que se van a hacer y se van a ejecutar, ¿ok? Cuando se realicen operaciones en concordancia, cuando una aeronave vuela en condiciones de visibilidad y distancia de nubes que sean iguales o superiores a lo que establece una tabla que tienen ellos aquí, que es, la tabla aquí se ve un poco aburrida. ¿Por qué? Porque la tabla no aparece exactamente como debería aparecer para darle más ánimo a la imagen. Vamos a ver si la podemos presentar acá. Si la tenemos aquí, aquí está la tabla. Vean que tenemos este formato, ¿ok? Donde nos establecen cuánto deben ser las condiciones de visibilidad y de distancia de nubes. Si esto no se cumple, entonces tendríamos que pasarnos a las reglas de vuelo por instrumento. Están establecidas en nuestro anexo 2. También hay otras condiciones que aplican, ¿verdad? Vamos a ver las otras condiciones que aplican, sobre todo entre las condiciones, por ejemplo, cuando podemos aterrizar en un aeropuerto, cuando no podemos aterrizar en un aeropuerto. Aquí dice que no se podrá aterrizar ni despegar de ningún aeropuerto en un aeródromo cuando el techo sea inferior a los 1.500 pies o la visibilidad sea inferior a los 5 kilómetros. También podemos ver que aquí no se puede volar en reglas de vuelo visuales por encima de los 200. Y aquí establecen las normativas. Importante saber eso. También podemos ver otro de los puntos importantes en relación a la prevención de colisiones. Aquí vamos a ver, aquí en el caso de la prevención de colisiones, tenemos aquí normado esta información porque nos va a dar la pauta formal en caso de presentarse algún problema, qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, en nuestro anexo va a aparecer aquí qué debemos hacer en caso de que nos encontremos una aeronave. Es muy importante saberlo. Muchas veces en la parte de regulaciones no se hace la pauta, no se subraya esta información, pero aquí la vamos a subrayar, la vamos a darle importancia para que puedas saber dónde vas a revisar esta información. Esta información también en las regulaciones de los países aparece como la regulación 91 o aparece también como la regulación, lo que sería la CIAFAR 91, ¿ok? En la SLAR 91, lo que sería el reglamento del aire. Vamos a ver entonces, aquí tenemos lo que serían las previsiones de colisiones. Cuando una aeronave está próxima a otra, por ejemplo, aquí tenemos la proximidad, que tenemos aquí una aeronave se acerca a otra y dice que ninguna aeronave operará tan cerca de otra que pueda ocasionar peligro de colisión. Aquí estamos entonces en lo que son el reglamento del aire, previsión de colisiones. Aquí aparece, por ejemplo, otro de sus normas de seguridad, el derecho al paso. Aquí hablamos que la aeronave que tenga derecho al paso mantendrá su rumbo y velocidad. ¿Okay? Aeronaves que por regla siguiente esté obligada a mantenerse fuera de la trayectoria de otra, evitará pasar por encima o por debajo o por delante de ella, a menos que haga la suficiente distancia y que tenga en cuenta el efecto de la estela turbulenta de la aeronave. Aquí están todo. Aquí está la aproximación de frente, que me preguntaban mucho. Aquí está cuando dos aeronaves se encuentran de frente, ¿qué se debe hacer? Aquí habla que cuando dos aeronaves se encuentran de frente, ¿ok? Cuando dos aeronaves se aproximen de frente o casi de frente y haya peligro de colisión, ambas aeronaves alterarán su rumbo hacia la derecha. Aquí también tenemos la convergencia, cuando dos aeronaves convergen y cuando dos aeronaves converjan al mismo nivel, aproximadamente igual a la que tenga la otra,
a la otra, su derecha, se dará el paso con las siguientes excepciones. Eso tiene que saber a quiénes le van a ceder el paso. Por ejemplo, dentro de los tipos de vehículos aéreos, pueden ser, de acuerdo a su maniobrabilidad, nosotros le vamos a dar el derecho al paso. Cuando una aeronave alcanza a otra, por ejemplo, aquí también tenemos en el movimiento de superficies de las aeronaves, ejemplo, cuando una aeronave está aterrizando en emergencia, por ejemplo, todas las aeronaves están obligadas a cederle el paso. En el caso del despegue, por ejemplo, también vemos que toda aeronave en rodaje en el área de maniobra de un aeródromo se hará el paso a las aeronaves que estén despegando o estén por despegar. Entonces, muy importante la referencia al anexo 2. Aquí lo llamamos las reglas del juego. Todos los juegos tienen reglas y aquí tenemos que referenciarnos al anexo 2 de la OASI. El anexo 2 es quien norma internacionalmente cómo todas las autoridades aeronáuticas de cada país deben normar a través de su regulación. Normalmente, como hemos hablado, está regulado en la 91. Entonces vemos que esto va a ayudar a que tengas una idea qué debes hacer. Preguntas que se hacen también en los exámenes para obtener la licencia aeronáutica. Otro de los puntos importantes, como hemos visto, entender que el humano necesita entrenamiento, lo que necesita una constante supervisión para mejorar la seguridad operacional. Necesita cumplir con sus procedimientos, necesita cumplir con sus procedimientos, necesita tecnología para que pueda atrapar el error. Toda esa tecnología se ha diseñado en concordancia a las lecciones aprendidas desde los años 70, desde que la NASA y lo que son las aerolíneas empezaron a estudiar esta parte del error humano, del factor humano. Esto que indudablemente se repite porque es quien diseña la aeronave, quien opera la aeronave, quien mantiene la aeronave. Y el fin último es crear barreras, trampas y defensas para que esto no ocurra, ¿ok? En todo su contexto operacional, incluyendo todos los que tienen la intervención con la aeronave, que esto pueden ser en algún momento una amenaza si no es controlado, si no es capacitado. Por eso es que todos tienen que tener licencias aeronáuticas. Vemos que aquí los operadores de plataformas, los operadores de mantenimiento, vemos el centro de control de tránsito aéreo, todos tienen que estar, en este caso, normados y tener una regulación, inclusive tener licencia para poder tener conciencia de seguridad. Con esto sí terminamos el día de hoy y no se olviden entonces de incluirse en el curso de aviación de lo que es inglés en la aviación, ¿ok? Un curso súper importante para lo que es la seguridad del vuelo, para obtener también tu autorización para poder cruzar el espacio aéreo a otro país y poder dominar ese nivel de competencia lingüística 4, 5 y 6 que te pide tu autoridad aeronáutica. Con esto sí me despido el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Hasta luego y no dejes de aprender. Chao, chao.
Bird 198, when localizer established, descend RLS. 171 localizer, send Bird 198, could you give me a wind check, please? Okay, so the question is, what kind of airline is Aer Lingus? Aer Lingus is a great airline. Well, why is Aer Lingus a great airline? Well, for a number of reasons. The first reason is, first and foremost, safety. Safety is the foundation stone on which Aer Lingus exists. All the staff and management respect safety. We're constantly reminded about safety, and it's very dear to us all. The second reason is the staff itself. We have a very innovative staff. I think you got a flavour of how modern